Este barco tiene más de 40 años y sin embargo ya vivimos y navegamos más de 4.500 millas en este velero de acero, tal como estaba, con marcas, parches provisorios y heridas visibles, confiando en el barco y en nosotros. Pero ahora frenamos, amarramos, no para bajar los brazos, sino para hacer lo que había que hacer desde hace tiempo. En este momento estamos preparando la cubierta, limpiando, desoxidando, reparando y empezando a pintar los parches que van a sostener lo que viene. Este es el trabajo previo a sacarlo del agua y llevarlo al dique seco, y también es el paso necesario para volver a navegarlo en condiciones mucho mejores. En este video te mostramos cómo avanzamos con esta etapa, la más dura, la más lenta y quizás la más invisible, pero también la que hace posible que este barco, nuestro hogar, siga en movimiento. Así venimos sacando los candeleros y guardamanceos para poder trabajar más cómodos, sacando estas argollitas que en algún momento se ve que sostuvieron alguna red, lijando maderas, limpiando para poder pintar. Raúl soldando y amolando, preparando a las regalas y las bandas para ser pintadas. Seguimos trabajando en la cubierta. Como pueden ver, tiene como antideslizante unas alfombras que son como una especie de papel o un papel engomado, que es original del barco, estimo, por el estado en el que están muy deterioradas y es más, en muchos de sus bordes han filtrado humedad y esto ha deteriorado la chapa. En este lado, en el lado de estribor, me voy a poner ahora a limpiarlo para que quede como ya lo dejé del lado de babor. Si lo pueden ver por acá. La chapa ya está lista para pintar. Por ejemplo, aquí se pueden ver algunas ampollitas de corrosión. Acá no está listo para pintar, esto hay que limpiarlo y pasarle fosfatizante. Pero esto es lo que produce esa alfombra. Donde se filtra un poco de agua empieza a pudrir la chapa. Acá hay otro ejemplo, está masillado ahora. La regala también está lista. Todo esto parece que lo va a pintar Manu, así que ya está. Le queda el último tratamiento de limpieza y ya estaría listo para pintar. Pero ya fue emparchada por todos lados, rellenados los agujeros, hechos parches donde estaba demasiado deteriorada, agujereada. Así que bueno, seguimos avanzando con la cubierta. Si quieren pueden ver toda la banda, toda la cubierta de baldeo de babor ya tiene este trabajo y la regala en toda su extensión hasta la proa. Acá pueden ver algunos parches y ya está lista, o casi lista, falta una limpieza para el tratamiento de pintura. La oficial de pintura. Vamos arriba, vamos, falta menos. Acá no nos ponemos de acuerdo porque Manu odia estos días de viento. Justo este, que es el viento este, es de lo más incómodo acá en el puerto porque produce esta olita que los tiene un poco movidos, pero a mí me encanta. Me encanta para trabajar, me encanta para estar afuera. Amo el viento, así que estoy en mi salsa. Vamos arriba. Hola, hola. Bueno, acá estamos primer rato sin tanto viento. La verdad que la Paloma es ventoso. Hay días y días. Venimos de una seguidilla de muchísimo viento, así que los avances fueron un poco más lentos de lo esperado, más molestos. Igual Raúl Chocho, a él le encanta. Pero bueno, mucho polvillo, mucho de todo, difícil. Que no se nos caiga nada, no se huele nada. Pero bueno, hoy está más tranquilo, son las 8 de la mañana. Yo voy a empezar a pintar. No sé si vieron en los videos anteriores, ya Raúl estuvo preparando todas las regalas del barco y yo estuve lijando todas las cosas de madera de la cubierta, así que ahora voy a empezar a barnizar con un barniz poliuretánico diluido con nafta primera mano y después puro, 2 manitos más, todas las maderitas que estuve lijando, trabajando, y después voy a pintar todos los parchecitos nuevos de la cubierta, todos los lugares donde Raúl retocó o amoló para dejarla mejor. Así ya con eso, después de pasarle fosfatizante y epoxi,
Ya esos parches nos quedan protegidos para poder navegar hasta Juan Lacase y ahí poder sacar el barco del agua, ya en agua dulce, y pintar toda la cubierta del casco. Así que bueno, arrancando el día. Limpiar la chapa de la cubierta es un trabajo súper difícil y súper sucio, pero muy necesario para descubrir los lugares donde tiene corrosión. Para evitar que la mugre caiga al mar, vamos todo el tiempo limpiando con la aspiradora y juntando todo el polvillo que va generándose de esta limpieza. Estoy sacando esta alfombra antideslizante y descubriendo la chapa para hacerle tratamiento de pintura, porque esta alfombra en algunos lugares ha filtrado agua y esa agua produce corrosión en la chapa, así que estamos tratando de sacarla completa y hacerle un buen tratamiento a la chapa. En los bordes de la alfombra aparece corrosión, que es donde el agua se filtra, así que bueno, con cuidado sacándola toda. Acá pueden ver las ampollas de corrosión que se generan en los bordes de esta alfombra cuando empieza a filtrar un poco de agua. Acá también hay algunas que ya vemos que están masilladas encima, así que bueno, hay que descubrir toda esta masilla y ver cómo está debajo la chapa. Acá en el borde de la escotilla hay otra bastante fea, así que bueno, vamos a sacarlas. Son las últimas que nos quedan por sacar de todo el barco, de todas estas alfombras, así que por fin. Ya empecé a soldar en la regala del lado de estribor. Este es el primer parche. Quedan todos estos. Estos son los parches que armé, por ejemplo. Así. ¿Qué dicen? ¿Será mucho? ¿Demasiado enroscado para dejarlo bien? ¿O es lo que hay que hacer? Yo creo que es lo que hay que hacer. Ya está pelada la cubierta de este lado también, toda la regala. Así que a meterle con estas soldaduras, terminar la limpieza de la chapa y empezar los tratamientos de pintura. Buen día. Bueno, son las 7:30 de la mañana de un martes y vamos a aprovechar la mañana para arrancar con la pintura de la cubierta, de los parches, al menos, no todo obviamente. Solo vamos a dar unas manitos de epoxi a los parches para que haga como de primer y con eso navegar hasta Juan Lacase para hacer la pintura propiamente dicha. Así que bueno, queríamos arrancar bien tempranito para, por un lado, que no esté el viento molesto que se levanta después, y para tener tiempo de hacer todas las manos correspondientes con sus tiempos, esperando que sequen bien y demás. Así que bueno, a arrancar. Paso 1. Fofatizante. Y vamos con la segunda mano de fosfatizante TF7 que trajimos de Brasil después de 45-50 minutos de la primera. Así que seguimos en esta mañana que se está nublando. Esperemos que no pase nada y no llueva.
Mastic 4000 de altos sólidos, epoxi de la marca Revesta, blanco satinado. Ahí estoy preparando el endurecedor para mezclarlo. Tenemos el problema de que se nos pinchó una lata acá. Producto de la corrosión, pierde un poquito por abajo. Creo que soy la envidia de los que están restaurando un barco. Miren la preciosa pintora que tengo laburando. La verdad que re prolija, se toma su tiempo para hacerlo bien. Y le estamos dando la primera capa de epoxi a esta zona de la cubierta, que es la cubierta de baldeo, que limpiamos y emparchamos, y a la regala, que bueno, eso también limpiamos y emparchamos con mucha soldadura, como vieron en el capítulo anterior. Todavía falta terminar con la de estribor, pero como se viene lluvia, adelantamos la pintura. La idea es que tenga por lo menos 6 horas, 4 horas de secado esta pintura antes de que llegue la lluvia. Ojalá lleguemos bien. Digo esos tiempos porque la chapa está caliente. Le calculo que la chapa está más o menos a 45 grados de temperatura, entonces el curado es mucho más rápido que a temperatura ambiente normal. La chapa está súper caliente. Siento calor a través de la zapatilla. Sí, está re caliente, no está apta para estar en patas, por ejemplo. Así que bueno, ahí va. Un par de horas de radiación solar y la chapa del barco calienta un montón, por eso también es tan importante la aislación en este tipo de barcos. Ya casi lo tenés, Manu. Vamos. Falta la regala ya en la prueba nomás. Esta gran pintora que tengo acá, además de ahora dedicarse a la pintura de embarcaciones, tiene un título en doctora en astronomía. Y además de todo esto, se escribió un hermoso libro que es también bitácora y que incluye unas grandes y hermosas reflexiones sobre el tiempo compartido a bordo y sobre la ciencia que se involucra en la navegación. Este librito lo pueden comprar escribiéndonos, o también ahora está disponible para los que nos acompañan sponsoreando el proyecto, que son los Patreon. Para quienes no conocen, es una plataforma que permite sponsorear a gente que está haciendo determinados proyectos que por ahí de repente a alguien le interpelen, le dan ganas de apoyarlos, y con una suscripción la verdad que nos dan una mano enorme. Y ahora todos quienes se suscriben a nuestro Patreon también tienen disponible este hermoso libro. Si lo quieren en papel, de todos modos nos pueden escribir. Gracias. Ahí pueden ver algunos parches y la gran pintora. Mientras tanto les cuento que la suscripción a Patreon arranca de $3 nada más. $3, no existe, es como lo que pagan en tomarse una cerveza. Y con eso ya nos dan una mano enorme a nosotros. Y no solo eso, sino que ahí tienen disponible en nuestro perfil, mediante esta suscripción, el libro de Manu y mucho contenido más, muchas cosas más, que si son personas que nos apoyan, acceden directamente a todo eso. Así que ya saben. Es un día de sol radiante con poco viento y estamos aprovechando a avanzar con la regala de estribor. Acá está pasando el fosfatizante. Ya casi. Muerta de calor. Mientras tanto acá hay una cacería. No sé si se llega a ver la cantidad de pececitos que hay. Estos alevinos Son divinos. están siendo atacados por debajo por, no sé si anchoas o algún pez que los está cazando. Y por arriba por gaviotines y gaviotas que hacen que se refugien alrededor nuestro y del muelle. Está lleno. Así quedó ya con la segunda mano de epoxi la regala de babor. Y este sector de la cubierta de babor. Mira ahí, gaviotín se acaba de llevar un pescadito. Vamos Manu, ya lo tenés. Y bueno, yo terminé hace un ratito de darle la última limpieza, los últimos retoques de soldadura, a los parches y a todas las reparaciones de esta regala. Y así quedó el segundo cepillo de alambre ya.
Fíjense, apenas quedaron alambres. Les estamos dando murra. Nos merecemos un chapuzón, ¿eh? Nos merecemos un chapuzón, sí. Ya casi termino. El tratamiento con este fosfatizante es una mano, 45 minutos de secado, segunda mano, 2 horas de secado y arriba de eso la pintura. Creo que si el día está así de lindo llegamos a hacer todo hoy. Sí, hoy va. Ahora en 45 minutos la segunda mano de fosfatizante y en 2 horas la primera mano de epoxi. Bueno, hermoso día por acá. Como contaba Raúl, yo estaba trabajando como investigadora en astrofísica en otro país. Era una carrera que venía construyendo hace mucho tiempo. Pero hace 1 año y medio nos mudamos al barco y eso implicó muchos cambios en la vida de los dos. Tuvimos que buscar otras formas de sostenernos, de trabajar online y adaptarnos. Obviamente que la astronomía siempre va a ser parte de mí, pero la identidad puede también construirse por capas. Hoy, además de astrónoma, también soy navegante. A Raúl le pasó algo parecido, tuvo que adaptar su trabajo, resolver todo a la distancia, ir y venir, extrañar a su familia. Los dos ajustamos la vida para que esto sea posible, porque elegimos vivir así y nos hace felices. No vamos a negar que a veces da vértigo, pero eso también es bueno, es la señal del cambio y la decisión que estamos asumiendo. No se trata de romantizar la incertidumbre ni de negar lo difícil. Se trata de no vivir por inercia, de hacer lugar, cuando se puede, a una vida más alineada con lo que uno es y desea. ¿Se acuerdan los pececitos que hoy les mostramos que están alrededor del velero por todos lados? Esos son alevinos de distintas especies que vienen acá a refugiarse de depredadores, y entre esos depredadores está la anchoa. Así que estamos acá tratando de, con un lengue, que es un aparejo de muchos anzuelos, sin carnada. Llama la atención del pez con el brillo del anzuelo y prende, y se mueve así, de esta manera. Ya agarramos 2, la idea es hacer una conserva de anchoas, un aceite de oliva, pero está lleno. El cajón de pesca gigante y los pececitos mini. Y son anchoitas. Gracias a todos los que nos apoyan vía Patreon, agradecemos un montón y nos sirve muchísimo. Y ahí nos vamos acercando por el cielo al Tupaquito y miren cómo va quedando, los cambios son muy evidentes y estamos muy contentos. Gracias también a todos los que miran los videos y si todavía no lo hicieron pueden poner un like, un me gusta, un comentario que nos ayuda un montonazo. Nos vemos la próxima.